La web semántica, un trabajo realizado en el Máster de Ingeniería Informática en la Universidad de Burgos para la asignatura de Inteligencia Artificial por Beatriz Infante Delgado y Patricia Lázaro Alonso. Índice de contenido. ¿Qué debe ser capaz de realizar una web semántica? Arquitectura de la web semántica. Agente inteligente. Necesidades del usuario. Antecedentes de la web semántica. RDF, OWL, SparkQL, RuleML. Y por último, SWRL. ¿Qué debe ser capaz de realizar una web semántica? La web semántica debería ser capaz de procesar contenido, razonarlo y hacer deducciones lógicas a partir y realizar, cuando un usuario quiera, delegar ciertas tareas en el software, todas estas acciones de forma automática. Al mismo tiempo, un agente inteligente entiende lo que se pide, comprende el contenido de los sitios, valida si lo encontrado corresponde a lo pedido y deduce nueva información sobre la ya obtenida. Arquitectura de la web semántica. Para entender una consulta, comprender sitios web, validar información y deducir nueva información, se precisa estandarizar. Y estas son precisamente las funciones que aportan las distintas capas de la web semántica. Unicode, el alfabeto. Se trata de una codificación del texto que permite utilizar los símbolos de diferentes idiomas sin que aparezcan caracteres extraños. De esta forma se puede expresar información en la web semántica en cualquier idioma. URI. Las referencias URI es el acrónimo de Uniform Resource Identifier, o de Identificador Uniforme de Recursos, identificador único que permite la localización de un recurso que puede ser accedido vía Internet. Se trata del URL, descripción de la ubicación, más el URN, descripción del espacio de nombre. A continuación tenemos XML más NS. Se trata de la capa más técnica de la web semántica. En esta capa se agrupan las diferentes tecnologías, que hacen posible que los agentes puedan entenderse entre ellos. XML ofrece un formato común para intercambio de documentos. NL, namespace, sirve para cualificar elementos y atributos de nombres usados en XML, asociándolos con los espacios de nombre identificados por referencias URI y XML. Ofrece una plantilla para elaborar documentos estándar. De esta forma, aunque se utilicen diferentes fuentes, se crean documentos uniformes en un formato común y no propietario. RDF. Basada y apoyada en la capa anterior, esta capa define el lenguaje universal con el cual expresar diferentes ideas en la web semántica. RDF es un lenguaje simple mediante el cual definimos sentencias en el formato de un 3 upla o triple. Sujeto, el recurso al que nos referimos. Predicado, el recurso que indica qué es lo que estamos definiendo. Y objeto, puede ser el recurso o un literal, que podría considerarse el valor de lo que acabamos de definir. El modelo RDF, o Resource Description Framework, es un modelo común, framework, que permite hacer afirmaciones sobre los recursos, y que hace posible que estos recursos puedan ser nombrados por URIs resource. Por su parte, RDF provee un vocabulario definido sobre RDF que permite el modelo de objetos con una semántica claramente definida. Esta capa no solo ofrece descripción de los datos, sino también cierta información semántica. Tanto esta capa como la anterior corresponden a las anotaciones de la información, metadatos. Lenguaje de ontologías. Ofrece un criterio para catalogar y clasificar la información. El uso de ontologías permite describir objetos y sus relaciones con otros objetos, ya que una ontología es la especificación formal de una conceptualización de un dominio concreto del conocimiento. Esta capa permite extender la funcionalidad de la web semántica, agregando nuevas clases y propiedades para describir los recursos. Lógica. Además de ontologías, se precisan también reglas de inferencia. Una ontología puede expresar la regla. Si un código de ciudad está asociado a un código de estado y una dirección es el código de ciudad, entonces esa dirección tiene el código de estado asociado. De esta forma, un programa podría deducir que una dirección de la Universidad Complutense, al estar en la ciudad de Madrid, debe estar situada en España y debería, por lo tanto, estar formateando según los estándares españoles. El ordenador no entiende nada de lo que se está procesando, pero puede manipular los términos de modo mucho más eficiente, beneficiando la inteligibilidad humana. Pruebas. Será necesario el intercambio de pruebas escritas en el lenguaje unificador.
Se trata del lenguaje que hace posible las inferencias lógicas hecha posible a través del uso de reglas de inferencia, tal como es especificado por las ontologías de la web semántica. Confianza. Los agentes deberían ser muy escépticos acerca de lo que leen en la web semántica, hasta que hayan podido comprobar de forma exhaustiva las fuentes de información. Firma digital. Bloque encriptado de datos que serán utilizados por los ordenadores y los agentes para verificar que la información adjunta ha sido ofrecida por una fuente específica o confiable. En suma, el objetivo de la web semántica es que la web pase de ser una colección de documentos a convertirse en una base de conocimiento. Se entiende por agente inteligente aquella entidad de software que recoge, filtra y procesa la información contenida en la web, realiza inferencias sobre dicha información e interactúa con el entorno sin necesidad de supervisión o control constante por parte del usuario. Un agente debe ser comunicativo. El agente debe entender las necesidades, objetivos y preferencias del usuario, ya que dicha comunicación o interacción usuario-agente depende que el agente pueda llevar a cabo su función de forma eficiente. Asimismo, debe poder comunicarse con el entorno mediante representaciones compartidas de conocimiento, ontologías. Capaz. El agente debe poder actuar en una determinada clase de mundo. El agente no solo debe proporcionar una información, sino también un servicio, es decir, debe tener capacidad para hacer cosas. Por ejemplo, si se precisa un artículo de revista y ésta es de pago, el agente debe ser capaz de encontrar el artículo, informar del precio, dar el número de tarjeta de crédito, etc. Autónomo. El agente, además de comunicarse, debe poder interactuar con el entorno, tomando decisiones y actuando por sí solo, limitando sus acciones según el nivel de autonomía permitida por el usuario. Adaptable. El agente debe ser capaz de aprender del entorno, usuarios, preferencias, fuentes de información y otros agentes.